Jesús es nuestro Salvador, mediador del nuevo pacto, redentor, ayudador, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Sabemos estas cosas, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente Jesús existió? ¿Podemos estar seguras de que lo que dicen los evangelios es verdad? ¿Habrá algún testimonio o algo fuera de la Biblia que nos indique que Jesús sí vino a esta tierra? ¿Qué pasaría si los evangelios un día dejaran de existir? ¿Qué información tenemos? Hola chicas, sean todas bienvenidas a otro episodio, a otro video de esta serie de videos de apologética. Para mí, como siempre les digo, es una gran bendición que ustedes estén del otro lado, que ustedes me acompañen, que podamos aprender juntas, crecer juntas, edificarnos, porque no son solamente ustedes las que puedan aprender o tomar cosas de estos videos, sino que yo también aprendo muchísimo, me edifica, me ayuda, así que nada, vamos a empezar con este video. Como cristianas entendemos que nuestra cosmovisión se basa en una persona, que by the way, si no has visto el video de cosmovisión te invito a que vayas a verlo. Es el segundo de todos estos episodios, videitos de apologética, así quizás si no sabes qué es, tengas un poquito más claro el concepto. Nada, continuamos. Como cristianas entendemos que nuestra cosmovisión se basa en una persona, que es Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre. Jesús o era lo que él decía ser, que era Dios, o era alguien que no estaba dentro de sus cabales, como muchos lo aseguraron. Sin embargo, nosotros hoy, y gracias a Dios, podemos estar tranquilas y tenemos la certeza y la seguridad de que Jesús era, cuando era Dios, como lo dijo, y que es Dios, que vino como Dios encarnado a esta tierra mediante una virgen que vivió, que murió, que resucitó y que hoy tenemos una esperanza eterna. Jesús es nuestro Salvador, mediador del nuevo pacto, redentor, ayudador, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Sabemos estas cosas, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente Jesús existió? ¿Podemos estar seguras de que lo que dicen los evangelios es verdad? ¿Habrá algún testimonio o algo fuera de la Biblia que nos indique que Jesús sí vino a esta tierra? ¿Qué pasaría si los evangelios un día dejaran de existir? ¿Qué información tenemos? En estos momentos yo puedo sonar como una persona bastante incrédula, como una persona que no es cristiana, que está quizás en un agnosticismo, pero take it easy, keep calm, que hoy vamos a hablar acerca de las evidencias de vida y muerte de Jesús. Empezaremos por las evidencias bíblicas. Tendríamos que comentar acerca de la veracidad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sería comentar acerca específicamente de estos 4 evangelios porque ya tenemos los 2 videos de evidencias internas y externas que demuestran la veracidad de la Biblia. Sin embargo, yo hoy me voy a enfocar en lo que vendría a ser un poco, tampoco tanta información, sino en la veracidad de los 4 evangelios. En lo que a Jesús respecta y sus biografías, tenemos que Mateo y Juan eran discípulos de Jesús, por lo tanto eran testigos oculares. Esto es de suma importancia cuando se va a presentar algún caso o algún hecho. En el caso del evangelio de Marcos, pueden decir, bueno, pero es que Marcos no fue un discípulo, no fue un testigo ocular. Él directamente no fue un testigo ocular, pero Marcos se encargó de escribir absolutamente todo lo que Pedro le dictaba, de manera minuciosa, concisa, todo lo que Pedro le decía. Pedro sí era un testigo ocular y sabemos quién fue Pedro y la cercanía que tenía Pedro con Jesús. No piensen que por el hecho de que Pedro le dictaba, era que estaba tergiversando la información o que estaba comentándole los recuerdos de cierta forma. Dentro de la cultura judía se hablaba o la manera de pasar información era a través de la tradición oral. Recordemos que no tenían ni computadoras, ni Wikipedia, ni celulares, ni imprenta. Entonces todo lo que se hablaba y todo lo que se sabía era a través de la tradición oral. Pedro le dictaba a Marcos todo lo que tenía que escribir. Y si nos vamos a Lucas, que tampoco era un testigo ocular, Lucas se encargó de hacer un trabajo periodístico, pudiéramos decir, un trabajo de investigación,
en el que se encargó de entrevistar, de encuestar, de hablar con personas que habían estado en la época en la que Jesús había hecho maravillas, en la que Jesús fue crucificado, en la que resucitó. Él habló con testigos oculares y lo hizo de manera minuciosa. De hecho, si podemos ver tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, hay muchos detalles. Muchos dicen que fue por la profesión de Lucas, recordemos que Lucas era médico, pero bueno, el estilo de Lucas era muy detallista y él mismo en Lucas comenta que hizo una investigación minuciosa para poder escribir en orden todo lo que había pasado. Recordemos que los evangelios fueron escritos mientras todavía habían testigos oculares de lo que había hecho Jesús, de su crucifixión, de su muerte, de la vida de Jesús y de la resurrección. Se dice, o en realidad es así, podemos tomarlo como evidencia, que los evangelios fueron escritos entre el año 60 y 90 después de Cristo, por lo que los discípulos se enfrentaban a la corrección, a la acusación, y si ellos tergiversaban, se equivocaban o malentendían o mal escribían lo que Jesús había hecho, se enfrentaban a muchísimas personas que habían visto lo que Jesús había hecho. Por lo tanto, no se podían dar el lujo de inventar. Josh McDowell y David Starrett en su libro Es la Biblia Veraz, un libro cortito que de verdad es una joya, by the way, si se lo pueden comprar, anótenlo y tengan en su lista de libros. En este libro, tanto Josh como Dave, ellos pusieron una frase que a mí me encantó, porque a veces dicen, bueno, hay muchas personas que mueren por lo que creen, pero vean lo que dice Josh y lo que dice Dave. Mucha gente muere por su fe. Estos discípulos murieron por lo que vieron con sus propios ojos. Por otro lado, otro dato que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo en el que fueron escritos las biografías de Jesús. Estamos hablando entre 60 y 90 años después de su muerte. Es súper corto, la brecha de tiempo es mínima. Y ustedes me pueden decir 60 y 90 años, Eliana, es un montón. Pero a ver, tenemos que tomar en cuenta que cómo es el método histórico y cómo se hacen o cómo se hacían las biografías en ese momento. Como les comenté antes, no es ir ahora y buscar, no sé, ¿quién es William Lane Craig? Y te va a salir absolutamente todo en Wikipedia o en su blog de Reasonable Faith. No, eso no lo tenían ellos, por lo que escribir una biografía de alguien y encima 4 biografías tan detalladas, la brecha de 60 y 90 realmente es mínima. Ya comentamos acerca de los testigos oculares y el tiempo de los escritos. Otra cosa que podemos mencionar es las pruebas de encubrimiento. Esto trata de que a veces la gente puede decir, para ponértelo en un lenguaje llano, cuando las personas dicen, bueno, pero quizás los discípulos tergiversaron la información a su conveniencia. A lo mejor encubrieron algo, taparon algo para que la gente no lo descubriera. Pero vamos a ser un poco objetivos con respecto a este análisis. Los discípulos, expresando lo que era la biografía de Jesús, relatando la vida de Jesús, solamente podían ganar si nos vamos a la premisa de que lo hicieron por conveniencia y que los escritos están plasmados solamente para darle beneficio a los discípulos. Solamente los discípulos, Mateo, Juan, Pedro, al momento de editar, solamente con expresar lo que era Jesús y lo que había hecho, ellos iban a ganar persecución, tortura, rechazo, exclusión, que de hecho eso fue lo que pasó. Eso era lo único que iban a ganar. ¿Qué conveniente puede ser eso? Creo que nadie en su sano juicio pudiera elegir o decir que fuese conveniente todas estas consecuencias. On the other hand, aparte de las 3 evidencias que ya hemos comentado, agregamos lo que vendría a ser el testimonio vergonzoso. ¿A qué nos referimos con esto? El testimonio vergonzoso es cuando dentro de un relato hay hechos que pueden mostrar cierta transparencia o lo verídico que puede ser la narrativa, ya que se encuentran hechos que realmente no tendría sentido desmeritarse y por ende no indicaría que el relato fue inventado. Por ejemplo, dentro del testimonio vergonzoso, que de hecho los 4 evangelios están llenos de esto, pero dentro de todo lo que podemos observar tenemos la identidad de algunos de los discípulos. Mateo era un recaudador de impuestos odiado y repudiado. Simón era un celote, o sea, él entrenaba para matar, entrenaba para ser un sicario. Sumado a esto tenemos que los discípulos no siempre captaban las enseñanzas de Jesús. Y esto queda escrito en la palabra. La duda de Tomás, la traición de Judas y otro que no me podía faltar, y es cuando Pedro niega a Jesús. Creo que es uno de los testimonios más vergonzosos que encontramos dentro de la narrativa de la vida de Jesús, en su crucifixión, su muerte, su resurrección, su vida,
que uno de los discípulos más cercanos lo haya negado y de paso 3 veces es un testimonio bastante desfavorecedor. Así que teniendo estos ejemplos, que realmente son pocos, podemos ver que el relato no puede ser inventado. ¿Qué sentido tendría avergonzarse, como dice el nombre de la categoría? ¿Qué sentido tendría avergonzarse en un relato en el que puedes inventar completamente perfecto y quedar bien? Evitarte la persecución, evitarte la tortura, evitar la deshonra, evitar que te vean como alguien que no captaba a su discípulo, como alguien que traicionó, como alguien que negó, y podemos ver más cosas dentro del Evangelio. Así que bastante prueba tenemos acerca del testimonio vergonzoso. Una vez explicadas las evidencias bíblicas, vamos por las evidencias extra bíblicas. Muchos pueden pensar que solamente la única información que se tiene acerca de Jesús es la Biblia, son los evangelios, las profecías de Jesús, pero la verdad es que no es así. Tenemos información también de autores tanto cristianos como no cristianos que hablaban de Jesús. Voy a citar unos cuantos, como siempre les digo, prefiero leerlos para no equivocarme, pero uno de ellos fue Flavio Josefo, un historiador judío romano. Era judío, pero estaba aliado con los romanos, y en el año 93 después de Cristo escribió: acordémonos de lo que vendría a ser el tema del tiempo en la historia. Un testimonio del año 93 después de Cristo es bastante cercano. Les leo. En aquel tiempo había un sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y era conocido por ser virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y de las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se hicieron sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por lo tanto, tal vez era el Mesías de los cuales los profetas han relatado maravillas. Tenemos a Tácito, un historiador también griego, que en el año 116 aproximadamente después de Cristo escribió. Perdón, me confundí. Tácito era un historiador romano que en el año 116 aproximadamente escribió lo siguiente. En consecuencia, para librarse del informe, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por el populacho Christus, de quien tuvo su origen el nombre. Sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. Tenemos otra evidencia extra bíblica que es el Talmud. El Talmud es un libro judío bastante respetado acerca de las tradiciones y de las interpretaciones de la Torá. En el Sanedrín número 43 hablan acerca de Jesús, comentan que fue una especie de hechicero, de mago, y que fue condenado a muerte por crucifixión. Si bien vemos quizás las acusaciones del Talmud comentando el hechicero, de mago, sabemos que los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, pero de una manera o de otra en el Talmud, en el Sanedrín número 43, podemos observar que hablan de Jesús, es decir, que vivió y murió. Recolectando toda esta información de solamente estas fuentes que les di, dicen que aproximadamente hay 16 fuentes que hablan de Jesús, de su vida y muerte. Podemos hacer un caso, porque ¿qué pasaría si un día, esto no va a suceder, es totalmente hipotético, pero ¿qué pasaría si un día la Biblia desaparece? ¿Qué pasaría si ya nosotros no tenemos a la mano los 4 evangelios? ¿Qué información tenemos? Solamente con las que le leí podemos decir que Jesús existió, que era hacedor de maravillas y de cosas sobrenaturales, que murió por crucifixión a manos de Poncio Pilato en el reino de Tiberio, que existían personas llamadas cristianos, es decir, que fue un fundador de una religión llamado el Christus, y que esos discípulos, aún después de haber dicho, ahí tenemos que se les apareció vivo, ellos siguieron con sus prácticas. A pesar de que no tenemos los evangelios en la mano, podemos confirmar o decir, ¿no? En este caso hipotético en el que no tenemos la Biblia, no tenemos los evangelios, no tenemos la palabra de Dios en la mano, podemos asegurar con estas 3 o 4 fuentes que les mencioné toda esta información. A simple vista contamos con evidencias bastante pesadas. Quería también añadir a esto que estábamos comentando el hecho de que el cristianismo o Jesús, específicamente Jesús, no puede haber sido un plagio de otras religiones paganas. He escuchado mucho que, bueno, hay relatos en los que también hay una muerte, una resurrección, que también fue una muerte con tortura, que Jesús es lo mismo que otros mitos de los egipcios, de otras religiones, de otras culturas.
Chicas, en realidad esto es imposible. En el Evangelio es imposible que haya habido un plagio de otras religiones. Primero, en muchos de los relatos de estos mitos paganos, de estas otras religiones, a veces ni siquiera existe una verdadera resurrección. Tampoco existe una muerte o ni siquiera una divinidad dentro de esa persona que le decían el Mesías. Dentro del ámbito académico no hay informes, no hay registros, no hay estudios que avalen esta teoría, ni siquiera los más escépticos. Es algo que se descarta. Esa información de que es una copia de los mitos paganos podemos encontrarlo en sitios web, en videos, pero en el ámbito académico, histórico y demás, no se acepta dentro del círculo académico que Jesús haya sido una copia o un plagio de un mito pagano. Por otro lado, pueden encontrar historias como, creo que se llama Mistra o Misra, que era como una especie de mesías hindú, en el que también hablaban de una resurrección, de una muerte, de la vida con ministerio, con maravillas, y lo podemos encontrar en otros relatos que también hay cosas parecidas, pero remontémonos a la fecha. Estos mitos tienen una fecha o datan a partir del siglo II. Es más, entre el siglo II y entre el siglo IV. Estamos hablando de primero 2 siglos de diferencia entre las primeras fechas de mitos paganos y 400 años de lo que vendría a ser las más recientes de estos mitos paganos. Pudiéramos decir que en realidad estos mitos paganos fueron inspirados o tuvieron su inspiración, tuvieron una historia a la cual poder copiar a la de Jesús que existió 2 siglos antes. Así que watch out, cuidado con lo que vean en internet, videos. Siempre traten de buscar personas con credenciales y vayan y remóntense a la fecha. Quizás en este último fragmento soné un poco ruda y quizás muy certera. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver, hay mucha información en internet. Internet es una herramienta espectacular. Quiero que ustedes estén seguras acerca de lo que creen y de quién fue Jesús. Obviamente, todo lo que yo diga acá, ustedes también tienen que averiguarlo por su propia cuenta, estar seguras. Mi intención o nuestra intención como ministerio es brindarle información a cada una de ustedes que pueda realmente ser de ayuda. Así que ahora hemos llegado a la sección de la teoría a mi fe. Al haber nacido en un hogar cristiano, siempre recordábamos, o siempre se recordaba en mi casa, lo que era el sacrificio de Jesús, los milagros, las historias. Como familia leímos la Biblia completa, memorizaban historias, me hacían memorizar versículos de la Biblia. Siempre mis padres trataron de instruirnos tanto a mí como a mi hermano en lo que era la importancia de la Biblia, de congregarnos, de ser cristianos en nuestras vidas. Y de hecho, para mí era suficiente que entre los 4 evangelios hubiese una unidad temática. Para mí era lo mejor, o quizás el mejor argumento que yo tenía, era esa unión, ese hilo conductor entre historias, entre los relatos, los milagros, los sucesos, aunque en algún momento determinado, para ser honesta, surgió quizás en mí una duda acerca de si habían si comentaban los evangelios podía ser avalado fuentes extrabíblicas por fuentes ajenas a la palabra. Sin embargo, confieso que me dio cierto miedo pensar que no existieran, pensar que no hubiesen fuentes extrabíblicas, y esto me hiciera dudar, y esto me hiciera ver que todo lo que yo había creído quizás era una mentira, y qué iba a hacer yo después si mi vida se basaba en el evangelio. Confieso que ese era quizás una especie de miedo, y claramente ni History Channel ni la película de la Pasión de Cristo eran fuentes confiables para mí. Cuando yo descubro la apologética, cuando empiezo a ver este tipo de fuentes, de escritores, de libros como El Caso de Cristo, empiezo a leer en internet, ver videos, no puedo negarles que no sentí seguridad. Y no porque mi fe estuviera basada en lo que vi, no porque mi fe estuviera basada en, oh mira, Flavio Josefo dijo esto, o Tácito tiene razón. No, sino porque pudo resolver de manera quizás no intencional, porque yo fui buscando información, me topé con eso y se resolvió una duda que en su momento para mí había sido muy profunda y que yo había decidido escapar. Así que esto se suma como un accesorio más a lo que vendría a ser las pruebas que yo tengo acerca de mi fe y cómo yo puedo avalar
que el cristianismo no es una religión nueva, no es inventada y que estoy cimentada en la roca inconmovible. Espero que este video haya sido de bendición, que pueda quizás haber aclarado algunas dudas que tenías, que pueda haber sido o para afirmar, quizás estas cosas no las sabías, no tenías dudas, pero para afirmar tu fe. Espero de verdad que haya sido de mucha bendición, que pueda haber llegado la información clara, que hayas entendido. Como siempre les comento, esto para mí es un regalo del Señor, que estos pequeños facts, datos que pudimos darte puedan también ser un incentivo para que tú sigas buscando, sigas averiguando, sigas leyendo. Y también recordemos que ni Mahoma, ni Buda, ni Mistra, ni ningún otro que tenía la verdad afirmaba ser Dios, y ni siquiera afirmaban ser la verdad en su totalidad. Así que les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo que estamos cimentados en la verdad porque Jesús es la verdad. Les mando un beso y espero verte, o espero que estés acompañándome en el próximo video. Si esto ha sido de bendición y no estás suscrito en el canal, recuerda suscribirte, seguirnos en Instagram, en Facebook. En nuestro blog puedes encontrar distintos artículos, la revista. En Instagram también tenemos el link en el que puedes ir a la revista que hacemos mensualmente con distintas temáticas, ver el contenido que hacemos también en Instagram, los escritos, los podcasts que han sido de mucha bendición para mi vida, y no porque yo pertenezca necesariamente a este ministerio, sino porque son mujeres que realmente son del Señor, creen en el Señor, tienen un corazón inclinado. Así que te invito también a que lo veas, a que puedas echarle un ojo a eso, y nos estamos viendo.